Muy buenos días, querido estudiante de sexto grado del Colegio Claretiano. Una vez más juntos. Bien, ¿tú recuerdas que habíamos visto anteriormente las reglas de tildación? ¿Sí? ¿Recuerdas las palabras agudas, graves, esdrújulas? Muy bien, este nuevo tema va a presentarte ciertas excepciones a las reglas de tildación que tú ya habías aprendido. Exactamente excepciones en la tildación de algunas palabras graves y de algunas palabras agudas. Así que te pido que por favor tomes la atención posible y empecemos la semana con todas las buenas vibras y con todas las ganas de seguir aprendiendo. Bien chicos, con mucho cariño esta clase de tu profesora Lourdes Cuenca. Nos vemos. Muy buenos días, queridos estudiantes. El tema de hoy va a tratar acerca de excepciones en las reglas de tildación. ¿Sí? Ya anteriormente habíamos visto este tema hablando acerca de cuáles eran esas reglas que tenías que tener en cuenta para poder tildar palabras agudas, palabras graves, palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. Muy bien, en este nuevo tema vas a aprender que hay ciertas excepciones en algunas reglas de tildación. Así que te recomiendo que vayas activando tus conocimientos previos acerca de este tema que ya lo hemos visto en otra clase pasada para que pueda ser más fácil el proceso de aprendizaje. Atento entonces. Muy bien, hay algunas palabras que no se sujetan a la regla general de tildación. ¿Cuáles son esas palabras? Esas palabras, ¿a qué clase pertenecen? Son las palabras agudas y graves. Como bien tú sabes, las palabras agudas van a tener su normativa para poder tildarse, igual las palabras graves. Pero no siempre esa regla general se va a llevar a cabo o se va a sujetar a todas las palabras, ya sean agudas o graves. Atentos al... Bien, vamos con las excepciones primero de las palabras agudas. Bien, para empezar, las palabras agudas, tú ya por conocimiento previo sabes que se deben tildar cuando terminan en N, S o vocal. Además, también sabes que las palabras agudas llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Los ejemplos que tienes allí: composición, compás, miró. ¿Sí? Listo. Sin embargo, hay excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Las miraremos a continuación. No te creo, dice acá la señorita que sale en imagen. Créeme, porque hay excepciones y estas son las siguientes. Muy bien, las excepciones son las siguientes. No debes tildar las palabras agudas. Atención, no debes tildar las palabras agudas cuando la palabra aguda que termina en S está precedida de otra consonante. Mira los ejemplos acá. Tenemos una palabra aguda que es Orleans, porque la mayor fuerza de voz está en la última sílaba. Además, esta palabra aguda, Orleans, termina en S. Entonces, la regla de la aguda, ¿qué te dice? Que si termina en S la debes tildar, pero esta es una excepción. ¿Por qué? Porque hay una regla que dice que si la palabra aguda que termina en S está precedida de otra consonante, y mira acá, antes de la S hay otra consonante que es la N. Allí, en ese caso, no debes tildar. ¿Correcto? Lo mismo pasa con la palabra ballet. Acá también tenemos una palabra aguda porque la mayor fuerza de voz está en la última sílaba y además termina en S. Sin embargo, antes de la S hay otra consonante que es la consonante T. Entonces la regla que me dijo que si la palabra aguda que termina en S está precedida de otra consonante, no debe tildarse.
Lo mismo pasa con la palabra tic-tac y la palabra zig. ¿Sí? ¿Entendiste? Entendido, me dicen por acá. Excelente. Espero, por favor, que veas el video las veces que quieras para que te puedas memorizar la regla, pero además esto se va a afianzar con la práctica. Por favor, copia esta información en tu cuaderno. Continuamos. Ahora, tenemos otro ejemplo. Tampoco vas a tildar las palabras agudas cuando terminan en Y, o también conocida como Y. ¿Sí? No vas a tildar las palabras agudas cuando terminan en Y o Y. Mire el ejemplo. Estoy. Es una palabra aguda, pero no la voy a tildar porque termina en Y. Lo mismo con convoy, Uruguay, Paraguay, Virrey, Carey, Magüey. Entonces, ahí va otra excepción. Palabras agudas que terminan en Y, no las vas a tildar. Si haces esto, si recuerdas esto, siempre estarás aprobado. Muy bien, chicos, continuamos entonces. Ahora vamos con las excepciones para algunas palabras graves, ¿sí? ¿Qué pasa con las palabras graves? Bien, recordamos conocimientos previos. Las palabras graves no se deben tildar cuando terminan en NS o vocal. Recuérdalo, las palabras graves no se deben tildar cuando terminan en NS o vocal, ¿no? Sin embargo, hay también excepciones. Vemos, por ejemplo, que estas palabras graves como violeta, jueves, estaban, no se han tildado porque terminan en vocal S y N respectivamente. ¿Sí? Sin embargo, así como el ejemplo anterior, estas van a tener el mismo accidente, en el sentido de que van a tener excepciones. Miremos entonces. Ahí está. Entonces, ¿qué me dicen? Que sí debes tildarlas, pero ¿en qué casos? Vas a tildar las palabras graves que terminan en S solo si están precedidas por otra consonante. Repito, vas a tildar palabras graves que terminan en S solo cuando éstas estén precedidas de otra consonante. Mire el ejemplo acá. Tenemos la palabra bíceps. Lo normal es que no se tilde porque termine en S y sabemos que una palabra grave por regla general no debe tildarse cuando termine en S. Pero la excepción a la regla que me dice si esa palabra grave que termina en S está precedida por otra consonante, ahí sí la tildas. Entonces, esta palabra bíceps está precedida por la consonante P, pues está antes de la S. Por lo tanto, me sujeto a esa sección de la regla y la debo tildar. Lo mismo sucede con tríceps, lo mismo sucede con forceps, lo mismo sucede con cómics, ¿no es cierto? Tenemos la palabra grave cómic, que sí debemos tildarla porque antes de la S está precedida de otra consonante que es la C. Lo mismo sucede con tótems, con récords, con tremens, con referéndums, con superávit. Y chicos, entonces no te olvides tampoco esta regla. Estoy segura que lo vas a recordar y lo vas a aplicar. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la actividad para que puedas reforzar esta explicación? Porque sin práctica no hay aprendizaje. Sin práctica te olvidas muy rápido de estos conocimientos que necesitan justamente ejercitar también su aplicación. Vas a corregir estos textos. En estos textos hay ciertos errores que tienen que ver con lo que se ha explicado anteriormente. Entonces, fíjate qué palabra debió tildarse o qué palabra no debió tildarse, tomando en cuenta las excepciones a la regla. ¿Sí? La segunda actividad es la siguiente.
vas a crear oraciones con las siguientes palabras: referéndums, superávit, tic-tac, zig-zag, con la finalidad de que puedan serte muy familiares en el futuro y sepas por qué se están tildando y no se están tildando. Por favor, las oraciones que hagas, que realices, que tengan coherencia según el significado de esas palabras. Quiere decir que si no sabes el significado, tienes que recurrir a un diccionario para que puedas elaborar oraciones coherentes, ¿sí? Y con sentido. Bien, chicos, entonces este es el tema de esta semana. Confío, como las semanas anteriores, vas a estudiar, vas a ver el video las veces que quieras y vas a realizar las actividades. Ya sabes, no te olvides repasar, ¿sí? Mientras tú repases y leas, tus aprendizajes siempre van a estar allí perennes. Nos vemos hasta la siguiente sesión. Cuídate mucho.